buenos días a todos ustedes. Qué gusto y qué placer poder acompañarlos en este magnífico evento y aprovecho para saludar al comité organizador de este Congreso Colombiano de Paleontología por la iniciativa de finalmente reunirnos a tantos entusiastas en un mismo lugar y comenzar a forjar sinergias que son tan fuertemente necesitadas en la paleontología de Colombia y de las Américas. Es un gusto poder presentarles varios de nuestros hallazgos más recientes en cuanto a la paleontología de crustáceos y de invertebrados con preservación excepcional en el trópico, especialmente en Colombia. Y me imagino que la mayoría de los ponentes o de las personas participantes en el Congreso son latinoamericanos y la mayoría colombianos, así que espero que esto sea un abrebocas para lo que ojalá podamos seguir desarrollando en el futuro. Los depósitos fosilíferos con preservación excepcional son unas ventanas únicas para poder ver el pasado a través de unos ojos que hoy en día no tenemos. Si pensamos en un ejemplo como el de esta imagen, que es un escenario del Paleozoico, en este caso del Burgess Shale, que es el Cámbrico, pero pensemos en Floresta también, en el Devónico de Floresta. Usualmente tenemos grandes acumulaciones de conchas y organismos con partes duras, corales, braquiópodos, moluscos, trilobites, briozoarios, etc. Y eso es maravilloso, pues porque nos da una idea de lo que había ahí, pero desafortunadamente esa imagen de ese paisaje está muy sesgada si no incluimos la preservación de tejidos blandos y organismos de cuerpos suaves. Y esto es fundamental para poder incrementar, expander nuestro conocimiento sobre la composición de estos ecosistemas en el pasado. Algunos de los de Lagerstätt depósitos con preservación excepcional más famosos del mundo son el Burgess Shale en Canadá, que tiene pues la fauna quizá más famosa y reconocida en gran parte por Stephen Jay Gould y su libro Wonderful Life, que lo hizo popular a través de pues, las personas que no son científicas. Incluye grupos como anélidos, poliquetos, moluscos, grupos de panartrópodos, tenemos euartrópodos o artrópodos verdaderos, lobopodios, onicóforos, etc. Otros de estos depósitos incluye, por ejemplo, ya mucho más joven en el Mesozoico, los del Jurásico de Francia, la Voulte-sur-Rhône. Y la Voulte-sur-Rhône se caracteriza por preservación excepcional de artrópodos con tejidos blandos como los ojos. Cuando digo tejidos blandos no me refiero a la cutícula externa, sino a los elementos internos como el aparato visual, los conos, inclusive células. Esta es una langosta que describimos el año pasado y también tiene hasta los ovarios preservados. Hay una hembra que hasta tiene los ovarios preservados. Y ese tipo de preservaciones pues, nos permite ver más allá de la taxonomía, de ponerle un nombre y un apellido a un fósil, sino darle ese valor agregado de poder entender dónde encajaba en el pasado y cuál era su ecología. Otro de estos organismos, otro de estos Lagerstätt muy famoso es el del Jurásico de Solnhofen en Alemania. Seguramente todos ustedes habrán escuchado, en gran parte gracias al icónico Archaeopteryx litográfica, este tetrápodo que fue como el eslabón perdido que permitió amarrar la evolución de las aves desde un ancestro terópodo no avial. Y así como también tenemos vertebrados, hay invertebrados, en este caso pues varios crustáceos, como camarones. Y otro de esos Lagerstätt que son increíbles en cuanto a su preservación son los del Líbano, Hadjula y Hakel. Son también muy conocidos por los peces que tienen, por ejemplo, esta raya, como pueden ver acá, con todas sus espinas preservadas. Estos son cuerpos de coleoidos, de calamares. Este es el saco de la tinta, el ink sac de uno de ellos, los tentáculos, y de nuevo un montón de camarones y crustáceos de todo tipo. Pero una de las cosas que nos llama la atención cuando ponemos toda esta información junta, y eso fue un ejercicio que hizo Drew Musent et al. Con un grupo de colaboradores en el 2017, ellos agarraron todos los registros de depósitos con preservación excepcional o Lagerstätt en el mundo y los pusieron en este mapa. Son los puntos negros que ustedes pueden ver aquí arriba.
y también estimaron la probabilidad de la distribución de depósitos con preservación excepcional en el mundo. Y si se ponen un poco de detalle a esta imagen y si se dan cuenta, se nota que hay un sesgo muy grande hacia las latitudes medias y altas. Desafortunadamente, hay un bache en el conocimiento en las latitudes medias y pues más medias y bajas, como en los trópicos. Y esto es pues crucial y dramático en cierta forma, porque hoy en día los trópicos son centros de diversidad, son cunas y museos de diversidad, o al menos han sido considerados por varios autores. Y no es mentira que países como los nuestros, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, son mega puntos calientes de diversidad. Entonces, si hoy en día son tan diversos, ¿cómo eran de diversos en el pasado? ¿Y por qué no tenemos depósitos con preservación excepcional de invertebrados? Claro, ya habremos visto que hay lagerstätte de vertebrados como el de la formación Paja con todos sus grandes reptiles marinos, etcétera, pero ¿dónde están aquellos organismos de cuerpo blando que constituyen más del 80% de la diversidad del planeta? Las respuestas son quizá varias y algunas de ellas incluye la pobre exposición de roca. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo veamos, países como el nuestro, en Colombia, tenemos una gran cobertura vegetal donde las rocas suelen meteorizarse, intemperizarse muy rápidamente y destruirse, convirtiéndose en suelo, lo que puede desencadenar que los fósiles no sean preservados como quisiéramos. Aparte de eso, tenemos países o lugares con sistemas tectónicos muy complejos. Colombia es un ejemplo de estos. Tenemos 3 cordilleras, muchas fallas activas a gran escala, una zona de subducción, un triple punto de unión entre placas tectónicas y sumémosle entonces todo el intemperismo y meteorización tropical. Aparte de eso, tenemos un sesgo en la preservación y ese sesgo viene en gran parte del tipo de organismos que podemos encontrar y cómo los podemos encontrar. Usualmente encontramos moluscos, amonitas, bivalvos, gastrópodos, encontramos huesos, encontramos hojas, encontramos otro tipo de elementos más resistentes, pero organismos como los artrópodos y de hecho los vertebrados también son organismos multielementales. Quiere decir que están armados con muchas partecitas y esas partecitas son propensas a desarticulación, ya sea post-mortem por carroñeros o por la energía del ambiente de depósito. Y eso también desemboca en una cascada de situaciones donde desafortunadamente para aquellos que no tenemos el ojo entrenado y no sabemos reconocer algunos grupos taxonómicos, pueden pasar desapercibidos sencillamente porque al no estar completos carecemos de ese contexto. Esta es una imagen que tomamos en el año 2003 en el proyecto de Paleosogamoso, Hidrosogamoso, donde estábamos rescatando por más de 4 meses el registro paleontológico de la zona que se convertiría en la represa de Isagen, y estuvimos trabajando con el Servicio Geológico activamente para poder rescatar y asegurar que todos estos fósiles fueran salvados justo a tiempo. Y bueno, esta ha sido mi motivación desde hace muchos años, poder entender esa diversidad del pasado de mi país, del jardín de la casa, por así decirlo. Y eso me ha motivado mucho a hacer campo. Creo que la profesora María Páramo decía ayer que uno de los pilares de la paleontología tiene que seguir siendo el campo, y estoy completamente de acuerdo, porque por más métodos analíticos de punta que tengamos para hacer superinferencias numéricas, todavía los datos están en los estratos y los fósiles, especialmente en zonas como el neotrópico, nos están dando nuevas evidencias día tras día. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta o si algunos ya sabrán, yo trabajo principalmente con crustáceos vivos y fósiles. Dentro de los crustáceos me he especializado en varios grupos llamados peracáridos y eucáridos, que involucran los anfípodos, las cochinillas de la humedad, los cangrejos, los camarones y las langostas. Y la historia de hoy se las quiero contar básicamente a través de los ojos de los cangrejos. Por una razón, porque es de los que tenemos el mejor registro fósil y los que tienen la historia evolutiva más interesante dentro de estos grupos que estamos trabajando. Los cangrejos tienen una
un gran rango de disparidad y de diversidad en cuanto a su ecología, desde los fondos marinos y las dorsales oceánicas, casi en los hotspots, hasta las cimas de las montañas, en cuevas, suben árboles, viven en conchas, viven asociados a animales como medusas, en corales, viven en la playa, etc. Los cangrejos también son una fuente de alimento fundamental para miles de especies, incluyendo los humanos. Dependemos en gran parte de la pesca de camarones, langostas y cangrejos, que mueven billones de dólares al año. Y asimismo, los cangrejos no solamente sirven de fuente de alimento para muchos animales, sino son fuente de presiones de predación sobre muchos organismos, inclusive de reciclamiento de nutrientes como los cangrejos de manglar. Ahora, todas estas formas tan hermosas, todas esas formas maravillosas que llamamos Endless Crabs Most Beautiful, formas más maravillosas sin fin, es lo que de verdad cautiva mi interés por entender cómo se relacionan en el árbol de la vida los cangrejos. Más allá de ponerle nombre y apellido a una especie, que eso lo hace realmente cualquiera, es entender cómo la evolución ha esculpido estas formas y los procesos que han llevado a ellas. Ahora tenemos un problema con los cangrejos, con muchos organismos. De hecho, desde el Cámbrico podemos ver esto y es dado en gran parte a su historia evolutiva. Por una parte, fósiles que se ramifican temprano, que divergen temprano en el árbol de la vida, tienden a ser raros y pobremente preservados. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, digamos, es muy esquemática, las ramas negras quieren decir linajes de cangrejos a nivel de familia y grupos superiores que están vivas hoy en día. Y todas las ramitas grises que están desvanecidas son grupos y planos corporales que se extinguieron. Y si no fuera por el registro fósil, no podríamos saber ni siquiera soñar que existieron. Aparte de eso, de estas ramas recientes, muy pocas han dejado descendientes vivientes de los cuales podamos tener datos moleculares. Muchos de estos grupos viven en fondos, en el fondo oceánico, a profundidades que son más allá de nuestro alcance rutinario. Mejor dicho, no podemos colectarlos viendo la playa solamente. Entonces, muchos de estos grupos carecemos de datos genéticos, genómicos, para hacer inferencias evolutivas de relación molecular. Y de la misma forma, fósiles que sean útiles como confiables para hacer calibraciones o poner edades a los nodos de estos árboles de la vida son realmente pocos, en gran parte porque suelen ser fragmentarios, y una de las cosas que ocurre con cangrejos es que tienen mucha convergencia anatómica. Organismos que no están emparentados suelen verse similar. Y si uno no tiene el ojo entrenado, puede estar utilizando el taxón equivocado para calibrar la rama equivocada. Bien, vamos un poco más hacia atrás a entender el origen del plano corporal de los cangrejos. ¿De dónde vienen los cangrejos? Los primeros cangrejos o parientes más distantes se conocen desde el Triásico superior. Este es un ejemplo de uno llamado Platicota acaína de los Emiratos Árabes. Supuestamente está relacionado con los cangrejos falsos, los ermitaños, los porcelánidos, los cangrejos rey, etcétera. Pero realmente parece más una langosta. Todavía tiene un cuerpo muy alargado, una cola salida para atrás, unos rasgos anatómicos que son más primitivos que sus descendientes o parientes más recientes. Otros dos de estos animalitos son ya del Jurásico inferior. Uno de ellos es Eocarcinus precursor, o el primer cangrejo, digámoslo así, y Eoprosopon klugi. Y estos dos cangrejitos tienen una particularidad, que es, aunque ya son más cangrejoides en apariencia, todavía no están en ese nivel de, como podemos decir, están carcinizados o han evolucionado un plano corporal como lo conocemos hoy en día. Y esto, de nuevo, trae un montón de situaciones y preguntas y problemas para taclear a lo largo del camino. Como les decía en ese momento, la convergencia en cangrejos es pervasiva, es rampante. Quiere decir que es más común que en la gran mayoría de otros grupos, por lo menos de crustáceos. Y hasta donde tengo entendido, pues en artrópodos en general, tienen un plano corporal muy versátil. Y desafortunadamente, por esa misma convergencia, las filogenias moleculares, como la de la derecha,
usualmente han usado fósiles que no corresponden a los nodos que deberían corresponder. Y como les decía al comienzo de la charla, por más métodos analíticos que tengamos de punta, desde que no tengamos la información correcta por debajo de esos análisis, vamos a tener resultados muy precisos, pero con muy poca exactitud. Ok, y amarrando esto con el título de la charla, quiero mostrarles de lo que conocemos acerca de la evolución de los cangrejos y especialmente el papel del Cretácico y del Neotrópico en la evolución de estos grupos que radiaron durante lo que hemos llamado la revolución cretácica de los cangrejos, the Cretaceous Crab Revolution. Y esta enseñanza, para poder empezar a extrapolar y poner todo esto en contexto, hay que hacer la tarea de, bueno, ¿cuál es el estado del arte del conocimiento de la evolución, de los registros fósiles de cangrejos, en primer lugar, en las Américas? Y para esto, en el año 2017, con un grupo de colegas, reunimos toda la información disponible para nosotros, publicada en literatura, datos de museos publicados y no publicados, colecciones nuevas de campo. Y con todo esto logramos por primera vez destilar el estado del conocimiento de la paleontología de cangrejos en las Américas. Encontramos, y eso fue hace ya 3 años, esto acá, ya tenemos aún muchos más, pero a grosso modo reconocimos 32 superfamilias, 70 familias, 200 géneros y a la fecha más de 450 especies. Ahora, una de las cosas que me llama más la atención de los resultados que obtuvimos de este trabajo fue que este puntito azul que ven acá es Jamaica. Y Jamaica, pues, es una isla muy chévere en el Caribe, pero la mayoría de sus depósitos son cenozoicos, alguito de Cretácico superior, pero no mucho. Y la isla de Jamaica tiene más registros conocidos de fósiles de cangrejos a nivel de especies, género y familia que Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, todos juntos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué será eso? ¿Será que los mares de Sudamérica no eran óptimos para los cangrejos? Y realmente la pregunta va amarrada con lo que les mostré al comienzo de los sesgos. Y es que no tenemos el suficiente músculo y gente buscando y estudiando y trabajando en estos grupos. Cuando ponemos toda esta información de nuevo y la ponemos en este contexto temporal, vemos que los biocrones, o por lo menos los rangos estratigráficos conocidos con sus primeras y últimas ocurrencias a nivel de familia, nos dan una riqueza de especies muy alta en la parte del Cenozoico. No es sorpresa, es el pool de reciente, el jale del reciente, quiere decir que entre más jóvenes las rocas sean, más chances hay de encontrar fósiles en números y en abundancia. Si hiciéramos el ejercicio de poner en un mapa todos los registros de cangrejos fósiles en el mundo del Cenozoico, se vería algo como así, como lo que estamos viendo aquí en la parte superior derecha. Es un mapita con todos esos datos de ocurrencias de fósiles. Si hacemos lo mismo, pero esta vez para el Paleógeno, un poco más atrás, aún tenemos una gran cobertura espacial de ocurrencias de fósiles de cangrejos. Pero esto se pone interesante cuando nos metemos en el Cretácico, porque el Cretácico, a pesar de ya tener muchos pulsos de diversificación muy pues, claramente establecidos, tiene una configuración biótica muy diferente. Y en particular, aunque el Cretácico superior ya es diverso y tiene abundancia y están distribuidos por todo el mundo, es el Cretácico inferior y lo que llamamos el Cretácico medio, entre comillas, que es del Aptiano al Turoniano, donde aún falta mucho por trabajar y no solamente por trabajar, sino por entender porque los fósiles los grupos están radiando en ese intervalo de tiempo. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? ¿Qué otros organismos estaban radiando? ¿Cuáles presiones extrínsecas pudieron favorecer o no a ciertos grupos? Y bueno, de nuevo, esta ha sido la motivación para empezar a llenar estos baches del conocimiento un fósil a la vez. Y ya que les di este brochazo, esa mirada hacia el pasado, tomemos un vistazo hacia el presente. Y este fosilito que les estoy mostrando acá es realmente
el fósil que cambió mi vida. Lo descubrí en el año 2005, ya hace muchos años, y gracias a él logré consolidar mi pasión por la paleontología, que es la que les estoy compartiendo hoy. Ahora, durante el resto de la charla va a haber algunos momentos donde vean esta imagen, este simbolito, es un código QR. Cuando lo vean, ustedes agarren sus teléfonos y escaneen el código con la cámara fotográfica, ¿ok? Si quieren, si no quieren, pues no hay problema, pero agarran su teléfono, lo ponen cerca como si fuera a tomar una foto y él va a reconocer la cámara, el logo que los va a mandar a una página web, ya sea para ver una animación en 3D o para manipular y rotar animaciones digitales. Les voy a presentar entonces, ahora sí, ya con los ojos en el presente, el primero de varios nuevos depósitos de Colombia con preservación excepcional de invertebrados marinos. El primero de estos es del Cretácico Superior, Coniaciano santoniano, donde tenemos una cantidad de animales que ni se imaginan. Para ponerlos en resumidísimas cuentas, tenemos erizos articulados, estrellas de mar, ofiuroideos, tenemos los parapodios preservados de esos organismos. Tenemos gusanos poliquetos aglutinados, tubícolas como este pectinárido, que es el ejemplo más antiguo del mundo de aglutinamiento por poliquetos pectináridos. Tenemos también gusanos de cuerpo blando, ya no son tubículas, sino son realmente de tejido blando. Este se llama Protopoloe colombiana, la descubrimos en el 2012, la publicamos en el 2015, y si se dan cuenta, en estas dos imágenes en negativo y normal, se puede ver los trazos del tejido blando del cuerpo. Es una escala, es 1 milímetro, o sea, este animalito es realmente del tamaño de la uña. Y tiene los penachos de setas o cerdas, que son los que caracterizan los apéndices, digámoslo, de los poliquetos. Tiene preservación de escamas de la cutícula de la piel. Estamos hablando de piel, eso ni siquiera son poros de los huesos, de nada, eso son tejido legítimamente de piel, tejido blando, epitelio. Y tenemos en este caso también el trazo del estómago, o lo que podría ser el nervio, el cordón nervioso. No es fácil distinguirlos, y si fuera el cordón nervioso tendríamos ganglia asociada, pero al parecer es el tracto digestivo. Sea lo que sea, es impresionante la preservación. Y así como este, hay muchos ejemplos de otros organismos ya menos suaves, pero aún así con esqueletos poco mineralizados y muy frágiles, como los camarones de lodo. En estos ejemplos tenemos más de 200 ejemplares. Estamos completando el manuscrito para poderles presentar en mayor detalle este tipo de preservación, que incluye los pelitos del abdomen, de la cola, estas finas setosidades o vellosidades. Estamos hablando de micras, ya no es ni siquiera milímetros, sino micras. Lo mismo en este caso, donde tenemos otro ejemplar donde está básicamente completo, se le ve el esqueleto interno del cuerpecito, no solamente el caparacho por fuera, sino lo que llamamos el esqueleto endofragmal, donde están todas estas placas unidas de los segmentos formando ese armazón interno. Y aún así también tenemos la preservación de antenas y anténulas, estos pequeños flagelos que salen de la parte cefálica, con todos sus segmentos diminutos preservados. Este es solo un ejemplito de los muchísimos que tenemos. Y una de las cosas curiosas de esos animales es que la gran mayoría de su registro fósil se compone solamente de pinzas, porque las pinzas son más calcificadas, son más biomineralizadas, más resistentes a la degradación mecánica, a la destrucción física, química y biogénica. Así que tener este tipo de preservación tan completa con un número de muestra de cientos de ejemplares nos permite empezar a entender un poco más no solamente su anatomía, sino otros aspectos de su evolución. Otro ejemplito del mismo intervalo son capas y capas y capas llenas de cangrejos. En este caso son animalitos de 5 milímetros. Para el ojo que no está entrenado podrían parecer manchas de óxido, resticos de plantas, escamas de peces, y no es la culpa de nadie, porque realmente no hemos tenido suficiente material para hacernos una imagen de cómo se ven esos animalitos. Así que así se vería un nivel de acumulación masiva.
Y la preservación es tan bonita y tan exquisita en muchos de estos casos que no son solamente las paticas y las antenas que se ven, sino inclusive los ojos compuestos con facetas. Y esto es realmente interesante. Todos esos que estoy mostrando acá son ejemplos de Colombia, del Cretácico colombiano. En el mundo solamente hay 7 cangrejos fósiles con ojos preservados, de los cuales 5 son colombianos. Y aquí vamos viendo 3, entonces ya les mostraré otros 2. Ahora, movámonos un poquitico más para atrás. Estamos hablando del coniaciano santoniano, ahora vámonos para el turoniano. Estas son localidades que muchos de ustedes conocen, son famosas. Hemos hecho campos de la universidad en muchas de ellas. Varios de los profesores y expositores de este congreso han trabajado ampliamente, tanto en vertebrados como en invertebrados, a lo largo de las unidades del turoniano de Colombia. Las que nos tenemos más a la mano en Cundinamarca, Boyacá, son la Formación Frontera y San Rafael, donde hay gran abundancia de amonitas y foraminíferos planctónicos y ocasionalmente crustáceos. A comienzos del siglo, sí, hace casi 20 años, un muchacho se fue al desierto de la Candelaria y pasó por el monasterio de la Candelaria y se encontró lo que él pensó que era un bebé ictiosaurio en una laja del camino del convento. Y es esta imagen de la derecha. Y ese bebé ictiosaurio, el chico fue pues muy sagaz y tomó una foto, y cuando fue al Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva, se lo mostró a algunos compañeros de allá y ellos reconocieron que no era un bebé ictiosaurio, pero era un hallazgo de todas maneras muy interesante que valía la pena estudiar. Historia larga, corta, comenzó una tarea detectivesca de ir al convento, ver si había más fósiles, y de hecho apareció la parte y la contraparte en el camino donde la gente venía caminando por quién sabe cuánto tiempo. Hacer la tarea de contactar a la gente que puso el caminito, y de esa gente contactar a la gente que sacó las rocas de la cantera, porque pues es un fósil sin contexto estratigráfico, es un adorno. Entonces, ¿de dónde viene ese fósil? Y desafortunadamente no tenemos punto de comparación excepto por algunas amonitas asociadas y crustáceos. Los crustáceos en este caso fueron fundamentales porque fueron el arma humeante que me permitió al menos identificar o restringir ese rango de edad al turoniano medio e inferior. Asociados a esos animalitos teníamos cientos de cangrejos también con ojos preservados. Y ahora una de las cosas que quiero que llevemos a la casa de esta charla es cuando encontramos acumulaciones masivas. Eso no implica que sean mortalidades masivas. Mucha gente las llama niveles de mortalidad masiva, como Feldman y colaboradores en 1999, cuando trabajaron en la sección tipo de la Formación San Rafael, encontraron un montón de esos cangrejitos y los llaman acumulación, mortalidad masiva. Y la verdad es que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece acumulación masiva es mortalidad masiva. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de hecho, un video de Blue Planet donde vemos una aglomeración de cangrejos que vienen a reproducirse a aguas someras. Pero para reproducirse tienen que mudar su exoesqueleto porque las hembras tienen unas aberturas sexuales protegidas calcificadas. Y para que haya intromisión, para que haya el acto de la cópula, tienen que mudar. Y al hacerlo, dejan detrás todas estas exuvias, todas estas mudas, digámoslo, se quitaron las pijamas y las botaron al piso y quedan acumuladas. Entonces, para el ojo no entrenado y que no sabe diferenciar una muda de un cadáver, van a pensar que eso fue un evento de mortalidad masiva, cuando en realidad es un evento de acumulación masiva asociado a reproducción. Ahora, no es que sea la regla que siempre que lo veamos es reproducción en vez de mortalidad. De hecho, les voy a mostrar un par de ejemplos donde es realmente eventos de mortalidad masiva. Ahora, ok, turoniano, vámonos un poquito más para atrás, al cenomaniano de otro país, vámonos para Bolivia. En Bolivia no hay casi fósiles del Cretácico conocidos más allá de algunas amonitas. Y Secretán y de Mazón encontraron hace varios años unos cangrejitos súper bonitos, muy bien preservados, en el cenomaniano de Esquena. Estos fueron, los redescubrimos en las colecciones de París hace unos años, y nos dimos cuenta que esos cangrejitos son muy avanzados, son muy derivados, parecen cangrejos de ayer, se ven muy recientes, y una de las particularidades, recientes quiero decir en anatomía, son muy reminiscentes a grupos modernos. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es ver que tiene unas pinzas súper
mineralizadas, muy reforzadas, especialmente en la parte de los dedos. Estos son ejemplares también del cenomaniano de España, un grupo lejanamente emparentado con las jaivas, con los portúnidos. Los tenemos especies nuevas en Brasil también, en el aptiano albiano de la formación Romualdo, del grupo Santana. Y este tipo de pinzas tan mineralizadas es muy raro porque no habían aparecido en el registro fósil, sino hasta el Cretácico superior, hasta el Maastrichtiano de México, de hecho. Entonces ya no estamos hablando del 75 millones de años, sino de 95 millones de años, que nos está empujando un poquito ese registro hacia atrás. Ahora, para poneros en contexto, este es un grupo diferente, es un cangrejo calápido, cangrejo caja, pero para el ejercicio delibera bien. Vean las pinzas y lo diferentes que son. Esta pinza es una pinza más delgada, está bien para cortar, mientras que la pinza de la izquierda, la derecha del cangrejo, la izquierda de nosotros, tiene unas muelas, una muela muy grande, como un piñón, un pistón, que es un cascanueces para triturar conchos. Aquí la pueden ver muy bien. Y esas pincitas entonces son altamente especializadas para durofagia, o sea, predación de organismos de cuerpo duro, moluscos, etc. Y como les mencionaba, el ejemplo más antiguo de pinzas trituradoras viene del Cretácico superior de México, 70 millones de años, y ahora lo tenemos en el Cretácico más inferior del Cretácico superior de Bolivia, que nos está empujando el registro de durofagia o la innovación evolutiva de predación en animales de concha dura hacia el Cretácico medio. Eso es para Bolivia. Ahora hablemos de dos localidades, una en Colombia, otra en Brasil. La de Colombia, una de ellas, como se darán cuenta por esta foto, es un afloramiento típico del trópico, bien cubierto por vegetación. Acá estamos con dos colegas de la universidad, de hecho, y de carrera, Jorge Moreno, que les va a dar una charla sobre cocodrilos, y Alexis Rojas, que también les va a dar una charla sobre nuevas formas de estudiar la paleontología. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando estábamos en eso, en el año 2012, durante 3 meses de expedición que duramos entre Zapatoca y el resto de la parte sur de Santander, encontramos una localidad con cangrejitos de la formación paja intermedia, como paja tablazo. Y esos animalitos tienen la particularidad que pertenecen a un grupo mucho más ancestral, digámoslo, en apariencia, como los cangrejos cargadores o cangrejos dorípidos, cargadores de erizos, que usan sus patitas chiquitas de atrás para asirse a hojas o a esponjas, y en este caso a erizos, para camuflaje y protección. Estos animales se conocían del cenomaniano del Líbano, al otro lado, y es gracias a un hallazgo que hizo Jorge Moreno que descubrimos que los tenemos en el aptiano albiano de Colombia, que los hace hasta hace poco el cangrejo verdadero más antiguo del mundo. Entonces ya pasamos de no tener cangrejos, de no tener camarones, de no tener erizos, de no tener estrellas de mar, de no tener poliquetos de cuerpo blando, a tener un vistazo más complejo, más completo de esta diversidad en el Cretácico de Colombia. Ahora les dije que vamos a Brasil. Esta es una foto que tomamos en una de las canteras donde activamente sacan las lajas tan famosas de la formación Romualdo y de la formación Crato, completamente llena de bichos fascinantes. La preservación es única, es espectacular, y no es sorprendente que sea un World Heritage de la UNESCO, un patrimonio de la humanidad paleontológico. Decenas de insectos, pterodáctilos con membranas preservadas, flores y muchos peces, especialmente en la parte de la formación Romualdo, que es un poco más marina, y es donde tenemos la gran cantidad de peces, muchos de esos en las concreciones grandotas en forma de boomerang. Si recuerdan el libro de John Macy, del libro amarillo del Santana Formation, ahí están. Y una de las particularidades de estos fósiles es que son tan bien preservados que de hecho se les puede atacar con ácido y hacer acid etching o disolución química de la matriz. Y al hacerlo, John Macy, del Museo Americano, descubrió larvas de cangrejo. Estas cositas chiquititas con espinitas y ojos grandotes son larvas de un estadio llamado el estadio Zoea, que es los primeros estadios larvales desde que salen del huevo. Y están como contenido estomacal. No siquiera es que murieron y quedaron junticas, están dentro del animal, lo que nos está dando también una pista muy chévere de la ecología y de la cadena trófica como tal.
No es que el pez comía monita y la monita comía pez. Estamos viendo que aquí ya hay una diferenciación de estilos de vida, desde predadores hasta planctívoros. Y para que se hagan una idea de cómo se ven todos estos punticos chiquititos que están aquí flotando, son larvitas de cangrejo. Esta es una hembra de un cangrejo violinista, Uca Daikmoni, que estábamos estudiando en Panamá hace varios años. Y una cosa que notamos con la autora del trabajo, Kisha Kerr, es que estos cangrejitos optimizan su liberación larval con las mareas y con la luna para evitar predación de peces. Entonces ellos apuntan a las mareas más altas en los ciclos lunares y de noche, donde los predadores visuales como los peces están menos activos para asegurar la dispersión y supervivencia de estas larvitas. Es muy chévere también porque también nos está dando un vistazo hacia el pasado sobre la innovación de las larvas, los estadios larvales modernos ya estaban presentes en el Cretácico medio. Otro ejemplito es el siguiente paso en el estadio larval. Pasamos de la zoea, esta chiquita con ojito grandote y espinas, a una más rarita, pero ya más cangriforme, digamos, lo que se llama la megalopa. Este es un estadio único. Hay muchos estadios de zoea, pero la megalopa es único antes de cambiar de plancton a bentos. Y tenemos de la formación Santana, de nuevo, más de 5 ejemplares de megalopas también modernas. Quiere decir que son muy reminiscentes a grupos que vemos hoy en día, ni siquiera son grupos primitivos, digámoslo entre comillas. Y pues de nuevo, esto es muy chévere porque nos permite confirmar que la evolución de los estadios larvales modernos ya existían durante el Cretácico medio. Así es como se ven las larvitas, son súper lindas y pues muy difíciles de fosilizar, dado el tamaño también. Ahora, ya para comenzar a redondear la historia, les voy a presentar otras localidades de Colombia y esta es quizá la localidad más especial para mí de Boyacá, porque es la que me tiene hoy dándoles esta charla principalmente y la que me tiene haciendo la investigación que estoy haciendo. Como todos los demás afloramientos que les he mostrado, tiene muy pobre exposición de roca, mucha cobertura vegetal, y aún así, a pesar de eso, tenemos preservación excepcional de crustáceos de diferentes grupos. Esto es un grupo que estamos estudiando, no es un camarón, es algo diferente, nuevo. Estos son camarones de verdad, de aguas profundas. Estos son camarones de aguas un poco más someras. Vienen de diferentes intervalos y estratos. Pero la preservación está ahí. Y es saber reconocerlos y de hecho entender qué nos está diciendo en cuanto a su biología y ecología. Uno de los hallazgos más sorprendentes, porque realmente fue inesperado, es el de este camarón llamado el camarón coma o cumacio. Su nombre es Paleobodotria muisca. Eobodotria muisca. Y Eobodotria quiere decir, Bodotria es el nombre genérico del grupo, es el más antiguo de este grupo, y muisca en honor de los indígenas que habitaron en la zona. Algo que espero les llame la atención es la escala. Este es 1 milímetro, o sea que el animalito completo no mide más de 6 a 8 milímetros. O sea, de hecho es la mitad del tamaño de la uña de tu dedo índice. Y aún así tenemos una preservación excepcional, no solamente a nivel de detalle, sino a nivel de cantidad de individuos. Más de 600 ejemplares hemos descubierto. Este pedacito de roca, solamente este pedacito es del tamaño de una tarjeta de Transmilenio, de una cédula de ciudadanía, de una tarjeta de crédito. Y tenemos más de 60 individuos solamente en este pedacito. Es una densidad de casi 6 ejemplares por centímetro cuadrado. Y una de las cosas que es más interesante es el detalle de la preservación de estructuras externas e internas. Afuera tenemos las piezas bucales, muy reducidas pero súper finas. Tenemos el tracto digestivo, este es el estómago medio, y se ven muchos ejemplares, un tracto completamente discreto, que pues eso quiere decir ese animal no era una exuvia, este animal murió y quedó enterrado. Tenemos preservación de antenas, preservación de un ojito medio, porque esos animales tenían antes sus ancestros ojos pares y se condensaron en una unidad central, un ocelo. Tenemos los ojos con ocelo y las facetas. Tenemos más piezas bucales. Tenemos, miren, este es otro ejemplo con más otros 40, 50 ejemplares.
y tenemos el resto del tracto digestivo hacia el intestino, hacia atrás, y la parte más distal de la colita, esta furca que se bifurca, una rama que está cubierta en setas o pelos. Entonces, miren la escala, 200 micras, el grosor de cada uno de estos pelos no es mayor a 5 micras. Esto es preservación excepcional de verdad. Ahora, de nuevo, si tienen su teléfono a la mano, este es un buen momento para que le hagan escaneo a este código y puedan tener en su celular con ustedes este video que les vamos a presentar, reconstruyendo la anatomía con fidelidad de este artrópodo, este crustáceo llamado Paleobodotria. Vamos a echar por atrás. Bueno, y es gracias a al tamaño de muestra con cientos de ejemplares y es gracias al nivel de detalle de preservación que podemos hacer reconstrucciones con altísima fidelidad. Y en turno, esto nos permite hacer inferencias de sus relaciones filogenéticas o cómo se emparentan con otros organismos dentro del árbol de la vida. En este ejemplo es una filogenia muy tradicional de cómo está relacionado con otros animalitos de la familia a la que él pertenece. Pero aquí a la derecha vemos el rango estratigráfico de todos los grupos corona, tanto ramas externas como grupos principales, el grupo total de los cumáceos. Hoy en día hay 8 familias en el mundo y todas con 0 registro fósil. Es uno de los registros fósiles más pobres del mundo. Hay mejor registro de medusas fósiles en el mundo que de camarones cumáceos, a pesar de tener más de 1500 especies y estar por todo el mundo. Y aquí les muestro la estrellita número 7 acá, es Paleobodotria muisca del Cretácico de Colombia, cenomaniano-turoniano, que es el único ejemplar confiablemente asignado a una familia y por ende es el primer registro fósil moderno de un cumáceo en el mundo. Asociado a este animalito, asociado a Eobodotria, está este animalito que les había mostrado al comienzo, no sé si recuerdan esta foto. Este ejemplar en particular lo colecté en el año 2005 durante una salida de campo con 2 amigos, Carlos Romero y Dayana Schonwalder, que fueron colegas y compañeros de universidad. Y durante este tiempo descubrí lo que llevaría a hacer mi investigación de pregrado, de maestría, de doctorado y hasta el día de hoy. Ese animalito parece una araña y cuando lo descubrí, lo primero que se me vino a la mente, yo no sabía nada de crustáceos, como todo paleontólogo novato, digamos, quería trabajar con mamíferos o con reptiles marinos, pues porque son maravillosos, son fascinantes, tienen una historia para contar espectacular, pero realmente no conocía mucho más de paleontología más allá de lo que siempre vemos. Entonces encontré ese animalito y pensé que era una araña, pero una araña súper rara. Entonces, entre más investigaba, me di cuenta que esta araña era algo muy especial. Y es especial por varias razones. Una es, igual que el camarón coma, que Obodotria, este animalito tiene un tamaño de muestra muy grande, más de 70 ejemplares, preservados dorsal y ventralmente, desde chiquititos a miniaturas hasta adultos mucho más grandes, y tienen preservados detalles del caparazón e inclusive de los ojos. Estas 2 bolas de acá, una y otra, y estas 2 de acá son los ojos compuestos muy grandes, sin órbitas, no los podían retraer para protegerlos, no tenían estructuras como espinas, quiere decir, estaban todo el tiempo expuestos. Entonces, lo que hubieran hecho para vivir, usaban sus ojos activamente, y estas patas alargadas como palas, que son también muy atípicas porque son asociadas a unos elementos torácicos o esternales muy anchos que sugieren natación. Ahora les hablo un poquito más de eso. Algunos de los rasgos de este plano corporal incluye esto es un mosaico de rasgos. Es lo que llamamos el cangrejo ornitorrinco, porque es como un ornitorrinco, es una amalgama de partes de langosta, de cangrejo rana, de cangrejo verdadero, inclusive de camarón. Y este mosaico se ve muy bien en sus piezas bucales. Por ejemplo, este es uno de los palpos de la boca de los maxilípedos. Usualmente, si ustedes ven un cangrejo
moderno tienen como un escudito, se tapan la boca como así. Y ese escudito son piezas bucales que funcionan como una puerta. En este caso, la boca, las piezas bucales eran más como patas, como la de una langosta o la de un camarón, y tienen espinas en la superficie oclusal o la de cierre. Un pecho supremamente ancho, unas placas externales muy anchas que alojaban músculos, que de hecho tenemos preservación de tejido muscular dentro de estas placas. Es dramático que tenemos la preservación de los aparatos reproductivos. Estos son los gonópodos o los penes, digámoslo. Son patas modificadas que se utilizan para inseminar a las hembras y están preservadas en los machos. Las hembras, algunas tienen el abdomen de ellas, pero completamente cubierto en patitas con vellosidades para amarrar los huevitos. Este ejemplar acá, el número G, abajo a la izquierda, es un juvenil. Esta es la misma escala para todos, 5 milímetros, pasamos de un juvenil con ojos grandes a un intermedito y ya uno mucho más grande, que es 2 o 3 veces más grande en talla, lo que nos dice, estos no eran larvas, estos eran, de pronto el más chiquito podía haber sido una megalopa, pero aunque el cangrejo como tal pareciera megalopa, realmente es un adulto enano, es un adulto que ha crecido por heterocornía. Y la preservación es aún más fascinante y más exquisita cuando nos metemos a los detalles del tejido blando. Olvidémonos del caparazón, de hecho olvidémonos de los ojos con la cutícula que ya vemos que existen. Ahora fijémonos en la preservación de tejido nervioso. Este es un trabajo que estamos realizando con uno de mis estudiantes, Kelsey Jenkins, en la Universidad de Yale, en colaboración con Derek Briggs, profesor quizá más famoso en el mundo por Anomalocaris y animales de la explosión del Cámbrico. Y con un amigo y colega, Andrés Cárdenas, que les va a dar una charla en estos días también, vamos a trabajar, vamos a caracterizar este nuevo Lagerstätten, y la idea es pues, poder mostrar esos resultados en un futuro no muy lejano. Pero adentrándonos de nuevo para los ojitos, dándole un vistazo a la preservación de ojos, es remarcable que tenemos la preservación de lo que es el protocerebro. El cerebro tiene partecitas que se meten dentro de las antenas, dentro de los ojos, y esta es la extensión más lateral del protocerebro. Ahora, toda esta información, las patas, el pecho, los ojos, las antenas, el rostro, la cola, etcétera, nos permite también reconstruir con gran detalle, y aquí está el código QR para que lo manipulen si quieren, en gran detalle la anatomía de este animalito. Que está completo, virtualmente completo. Y si ustedes se fijan, es como un cangrejo que jamás hayamos visto antes. Esta anatomía es muy particular. Si quieren escanear el código, ahí está para que puedan manipular. En esa actividad, ustedes de hecho pueden rotar el animal y verlo en diferentes posiciones. Si no les funciona, me avisan y con mucho gusto se los comparto de nuevo después. Entonces, como les decía, la preservación excepcional no solamente nos permite reconocer la anatomía externa, sino también la anatomía interna y reconstruir con fidelidad la forma de un organismo extinto hace mucho tiempo. En este caso, sus ojitos tan grandes nos dan indicios de su ecología óptica. Mucha gente ha hecho reconstrucciones de esos animalitos. De hecho, la gente de la PBS los llama el cangrejo Yoda. Me parece súper bonito ese nombre. Pero lo más llamativo de estos ojos es la preservación, como les digo, de estructuras muy raras, muy únicas. Debajo de cada una faceta de estos ojitos tiene el croquis de una de las células que segregan la córnea, ¿ok? Piensen en eso por un momento. Células. Estamos hablando de tamaño celular. Y estamos hablando de preservación de tejido nervioso, que es la inervación del cerebro dentro del ojo en el lóbulo ocular, lo que llamamos los tres niveles, la lámina, la médula y la lóbula. Se ven muy bien en insectos como en Drosophila, la mosca que todos conocemos. También se ven abejas como la abeja eurocina con su retina y la lámina, la médula y la lóbula, y también en cangrejos terrestres como Neohélice. Y esto nos permite no solamente hacer un primer atento de entender la biología y la ecología óptica de ese animalito, sino también de ponerlo en un contexto más amplio, más filogenético. ¿Qué podemos entender
¿Qué podemos aprender de los ojos fósiles para entender la evolución de los ojos a través del tiempo? ¿Ok? No voy a durar mucho en esto porque ya estamos acabando, pero esto es una charla que en algún momento les daré exclusivamente sobre evolución de ojos y sistemas visuales en crustáceos. Ahora, más cosas, mirando hacia el futuro, está implícito el comentario, con una mirada hacia el futuro, queremos entender más de la ecología de estos organismos, incluyendo su capacidad para lidiar con diferentes tipos de drag y de lift, de arrastre y de empuje, que es una colaboración en la que estamos trabajando con otro amigo y colega, Jorge Esteve, profesor de Uniandes, que nos dio una charla ayer muy chévere sobre trilobites, y él tuvo la iniciativa de modelar la quimera y ver cómo es hidrodinámicamente. Entonces, muy pronto esperemos también empezar a tener un poquito mejor idea de cómo esta anatomía tan particular podría haber tenido un estilo de vida de algún tipo. Esta es una animacioncita, no me pregunten por los detalles porque pues no lo conozco, no es mi campo, es el campo de Jorge, pero para que se hagan una idea de cómo sería como ese streamlining del organismo y dónde sería el mayor arrastre, el mayor, sí, drag. Y ya para finalizar, para poner todo esto en contexto, si agarramos este animalito y ahora lo ponemos en un marco filogenético, en un árbol de relación de la vida con otros animales, esta es el tiempo geológico del Jurásico al presente, el más oscuro es el Trijurásico, el gris del medio es Cretácico y el más superior es el Paleógeno-Neógeno. El cangrejo quimera es una rama intermedia entre los cangrejos más primitivos, digámoslo de cierta forma, no me gusta la palabra primitivo, pero es los cangrejos con las ramas más profundas dentro del árbol y los grupos mucho más derivados. Ahora, una de las cosas interesantes, si se dan cuenta, las estrellas amarillas son los registros más antiguos de estas familias a nivel mundial y todos esos son de Colombia. Si se dan cuenta de las ramas, del grosor de los rangos estratigráficos, se darán cuenta que la mayoría pertenecen a un intervalo que llamamos el Cretácico, donde los cangrejos experimentaron esta gran radiación a nivel mundial del plano corporal de cangrejos. Y una de las cosas más llamativas es la pérdida secundaria del cuerpo de cangrejos. Si se dan cuenta, quimera, cangrejos rana, cangrejos escudo y varios cangrejos de los anomuro han perdido secundariamente su cuerpo de rana, de cangrejo. Entonces no estamos hablando del proceso de carcinización, sino de lo contrario, el proceso de decarcinización que se ve pues muy bien ilustrado acá en 5 ramas completamente diferentes. Ya para redondear la historia, esto ha sido una motivación para escribir un proyecto de la NSF de Estados Unidos con mis colegas y amigos Johanna, Javier Ortega y Heather Bracken en Florida, para estudiar la evolución de los cangrejos a través de los últimos 200 millones de años y entender el origen de las formas de los cangrejos. Entonces, si carcinización es la evolución de un plano corporal hacia una forma de cangrejo, decarcinización es la pérdida de este plano. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo evoluciona un cangrejo y cómo lo revierte? ¿Cuáles son los genes que están por debajo expresando este tipo de anatomías? ¿Cuáles son los canales de desarrollo que llevan a estas formas? ¿Y cuál es la evidencia del registro fósil que nos permite amarrar estas ramas bien sólidas y calibrar esos nodos? Bueno, digo que es una pregunta de $1.000.000 porque es el presupuesto que tenemos para este proyecto que también espero mostrarles en un futuro. Y ya con esto quiero redondear diciéndoles y cerrar, los datos están en los estratos y la diversidad de nuestros países es muy grande y necesitamos más gente con martillos en mano estudiando y cavando. Quiero agradecerles a todos ustedes por atender esta mañana, que a veces levantarse es difícil, pero muchas gracias por atender. A todos mis colegas, amigos, colaboradores, decenas, si no centenas de personas que nos han apoyado en campo, a docentes financiadores y una extensión muy especial para el comité organizador de este primer Congreso Paleontótico de Colombia. Y con esto termino mi charla y quedo atento a preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a la charla del investigador Javier Luque.
Muchísimas gracias. Y entonces pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta dice, ¿los cangrejos triásicos y jurásicos pueden estar en ambientes de agua dulce? Esa es una pregunta súper chévere y la respuesta es, yo no veo por qué no. Podrían perfectamente estarlo. La respuesta real es que no tenemos los fósiles. No existen los fósiles para soportar esa evidencia. Estamos en este momento trabajando en la es otro proyecto aparte, terrestrialización e invasión de ambientes no marinos en cangrejos a través del tiempo. Es un subproyecto dentro de la National Science Foundation. Y lo que estamos viendo es que cada vez que encontramos fósiles nuevos, estamos empujando hacia atrás el origen de ciertas innovaciones o hábitats, incluyendo el de agua dulce. Ya les puedo anticipar que el cangrejo más antiguo de agua dulce que tenemos es del Cretácico Medio y no me sorprendería si encontráramos algo en el Jurásico. El Triásico, de pronto, pero quizás lo más seguro es que sea en el Jurásico, aunque la mayoría de cangrejos del Jurásico son arrecifales, la gran mayoría. Así que bueno, esperemos, ¿no? Los datos están en los estratos, a ver si algún día aparecen sorpresitas. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿por qué tantos organismos tienden a modificar su forma a una similar a la de los cangrejos? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Es estocástico? ¿Esto pasa solo por buena suerte? ¿Es pura serendipia? ¿O hay algunas presiones ecológicas extrínsecas, algunas presiones últimas que están embudizando, que están estrechando, están forzando los planos corporales para evolucionar dentro de pequeños tanquecitos, pequeñas armaduras? Una de las hipótesis es predación. Si tienes una cola muscular reducida, ya no van a quererte comer los peces. Si tienes un caparazón más ancho y más espinoso y más reforzado, va a ser más difícil que te preden. Entonces hay muchas preguntas en cuanto a predación y como carrera armamentista, cambios a nivel mundial en la tectónica, en la configuración de los continentes, pero también en extinciones. Si tú tienes un montón de organismos y los extingues el 10% y reseteas eso, el 90%, solo tienes un pool genético para rehacer cosas y seguramente en algún momento va a haber presiones que seleccionen por ciertas morfologías. Pregunta larga, respuesta larga, corta. Ojalá en 2 años les pueda contar un poquito más de los mecanismos que seleccionan por formas de cangrejo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, Simon Conway Morris usa como argumento la ubicuidad de la convergencia adaptativa como argumento para plantear que la evolución biológica es predecible. Teniendo en cuenta que en este grupo la convergencia es notable, ¿cree que su evolución tenga cierto límite en el diseño y pueda ser predecible? Bueno, Simon Conway Morris, estamos hablando, la palabra diseño lo dice todo, es creacionista, es un diseño inteligente y bueno, eso es otra categoría de charlas que no me compete. Lo que sí le puedo decir es que hay una versatilidad en el plano corporal de los cangrejos y en los canales reguladores que están por debajo de esa expresión fenotípica, que están facilitando que haya este tipo de innovaciones. Ahora, si nos metemos a tiempo profundo, realmente hay muchos procesos que son estocásticos, hay muchos trabajos de gente tratando de predecir evolución, si podemos anticipar qué va a pasar, si una nutria dentro de 20 millones de años va a ser un delfín en forma, por lo menos, o si un animal que revolotea mucho terminará elevando el vuelo. Creo que tenemos herramientas para entender cómo ciertas presiones pueden direccionar esta selección, pero en realidad la selección en muchos casos es un camino sinuoso de pimponeo donde es estocástico, donde es random y muchas veces este camino random sale de un momento a otro y se dispara en un evento de puntualismo, digámoslo, de contingencia. Así que para redondear la historia, creo que la contingencia juega un papel fundamental en la evolución de estos planos corporales. Es posible que podamos entender si hay algunas ventajas en términos de especiación que ciertos planes corporales traigan. Los coleópteros, los escarabajos,
Un grupo muy aburrido en cuanto a forma, muy similar, homogéneamente, pero es el grupo más diverso en el mundo con más de 1 millón de especies. Entonces, diversidad y disparidad versus riqueza de especies, hay que tenerlo presente. Muchas gracias, Javier. Y ya vamos para la última pregunta que dice, hermosa conferencia, profesor Javier. ¿Estos hallazgos se pueden articular a estrategias de conservación de los cangrejos en la actualidad? Excelente pregunta. Ojalá que podamos en un tiempo razonable tener un poquito más de herramientas. Como mostraba al comienzo, el primer paso es recopilar la información. ¿Qué se conoce? ¿Qué hay afuera? Y con base en eso empezar a desglosar las preguntas de investigación. Con Andrés Cárdenas estamos trabajando en un proyecto muy bonito de entender la ocupación del morfoespacio desde un punto de vista ecológico, esos animalitos, y saber si hay algunos organismos más susceptibles que otros, o por lo menos es mi interés, a presiones como acidificación de las aguas, a destrucción de hábitats o competencia. Si eso nos permitiría tomar un poco de la información del pasado para entender el presente y predecir el futuro. Y eso es importante porque si la pesca de jaiba mueve mucha plata, la pesca de cangrejo rey de Alaska, el king crab, mueve mucha plata, de langosta espinosa, de langosta americana. Si estos grupos colapsaran porque no pueden pasar un threshold de temperatura o de salinidad o de oxígeno, seguramente nos va a afectar a nosotros como especie, pues dependemos de ella. Así que es muy interesante, no tengo información a la mano, pero te puedo decir que es un tema que definitivamente vale la pena explorar. Muchas gracias, Javier. Agradecemos enormemente la charla y entonces continuamos con el cronograma. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Y si tienen preguntas, por favor, envíenmelas por correo, que con mucho gusto les responderé. De acuerdo, te las estaremos enviando. Muchas gracias.